tardes. Soy Leti Ramírez Pinedo del cuarto A de Administración de Recursos Humanos. Bueno, es mi exposición del tema 13, electricidad dinámica y magnetismo, con el subtema los imanes permanentes, su origen, composición, comportamiento de los polos, imantación y desimantación. Bueno, comencemos. ¿Qué son los imanes permanentes? Un imán permanente se define como un material que puede ser imantado y que es capaz de generar un campo magnético persistente, a diferencia de los imanes temporales que generan un campo magnético solo mientras está activa la fuerza o energía externa que lo genera. Por ejemplo, un electroimán produce un campo magnético solo cuando circula por el material una corriente eléctrica. El campo magnético desaparece de forma instantánea cuando dejar de circular la electricidad. Los imanes permanentes pueden clasificarse en dos tipos, los naturales como la magnetita y en artificiales. Los imanes permanentes artificiales se fabrican con materiales ferromagnéticos duros, que son aquellos materiales ferromagnéticos que tras de ser imantados tienden a mantener las propiedades magnéticas hasta que no son desmagnetizados, fenómeno que se produce cuando está aplicado un campo magnético contrario al inicial. ¿Cómo funcionan los imanes? El magnetismo de los imanes es producto de una disposición en particular de los electrones, partículas subatómicas con carga negativa que componen la materia. Estos poseen una rotación intrínseca sobre su propio eje, que se denomina spin. Las cargas en movimiento generan campos magnéticos, por lo tanto los electrones rotando, o sea cargas en movimiento, también generan un campo magnético. La introducción de energía en la materia, por ejemplo, la aplicación de un magnetismo intenso que tipo contrario o calor que eleve mucho la temperatura, destruirá el magnetismo ya que altera el delicado balance de los electrones. Características de un imán. Los imanes son cuerpos que generan un campo magnético a su alrededor orientado en base a dos polos, negativo sur y positivo norte. Estos polos se atraen con sus opuestos, positivo negativo, pero se repelen si son iguales, positivo positivo o negativo negativo. La línea que se junta a ambos polos se llama eje magnético. Las propiedades magnéticas de los imanes se mantienen intactas a menos que se les apliquen fuerzas magnéticas opuestas que se les aumente la temperatura por encima de la temperatura de Curie o punto de Curie, distinto según el elemento o si se les somete a golpes fuertes o de mucha altura. Por otro lado, esas propiedades pueden transferirse temporalmente a un material sensible por contacto de la magnetización. El comportamiento de los polos de un imán. Eje magnético, barra de línea que une los dos polos. El centro magnético es la línea neutral de la superficie de la barra que separa las zonas polarizadas, los polos. Los dos extremos del imán donde las fuerzas de atracción son más intensas. Un imán consta de dos polos denominados por polo norte o polo sur, o polo positivo y polo negativo respectivamente. Los polos son iguales, se repelen, y los diferentes se atraen. Tanto si se trata de un tipo de imán como de otro, la máxima fuerza de atracción se halla en sus extremos. En sus polos no existen polos aislados, monopolo magnético, y por lo tanto si un imán se rompe en dos partes se forman dos nuevos imanes, cada uno de su polo norte y su polo sur, aunque la fuerza de atracción de imán disminuye. Imantación y desimantación. Imantación es el término de imantación que se emplea para describir el acto y resultado de imantar. La magnetización suele producirse al aplicarse un campo magnético sobre un elemento. Por cambio magnético se entiende al área sector de la superficie en donde una consecuencia de una fuerza que se puede considerar tanto proporcional como una perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Desimantación. Un imán es un objeto capaz de repulsarte un campo magnético exterior de manera que tiende a unirse con otros, níquel y alteraciones de estos. La desimantación pueden ser el hierro y el cobalto. Los imanes naturales suelen mantenerse en su campo magnético intacto a menos que sufra alguna controversia en su vida útil, como puede ser la exposición a temperaturas no soportables por estos campos magnéticos o un golpe de gran magnitud. Bueno, pues muchas gracias, espero que les haya quedado un poquito más el tema y también pues les puse información para que lo puedan leer detenidamente y entiendan un poquito más el tema. Bueno.
Gracias y hasta luego.